en la que fue detenida la que sería la séptima imputada en esta causa por el triple crimen de Florencio Varela, una detención que tuvo toda una trastienda, un trasfondo que se vivió aquí en los estudios de A24. Bueno, y aprovechamos, hola Marina, ¿cómo estás? Para contarte que vamos hoy a contar parte de lo que no se vio. Nosotros tuvimos una primera información de que algún movimiento extraño había en la puerta. Hay que decir que la policía vino de civil, cosa que en principio nos hacía no estar seguros de lo que estaba pasando, pero que tuvimos un corte de algo así como 10 minutos en donde hablamos, tanto con Florencia como con su abogado, de esto, de la detención, y nos sorprendió muchísimo la actitud de ellos, una actitud muy temerosa. Lo hablé con Rolando en privado, obviamente, pero te pregunto tu impresión. ¿Vos crees que ella se sentó en el programa, que su abogado también decidió que ella diera la cara y contara la historia por miedo a los narcos? Mira, nosotros cuando le tenemos que dar la información, con Rolando, con nuestra producción estábamos en conversación, Javi Díaz, todos recibiendo información de lo que estaba pasando afuera, ¿cómo se lo comunicamos? ¿Cómo le comunicás vos a una persona? Mirá, sí, que este es tu último casa, momento en libertad, estás a punto de ser detenida, y pensamos que cuidábamos mucho, bueno, ¿quién se lo dice? ¿Cómo se lo decimos? Lo que nunca nos imaginamos es sentir en esa cara un alivio total de prefiero estar presa, porque presa voy a estar más segura que en la calle por si me matan. A mí me impresionó lo que dijo su abogado a la salida, cuando dijo, yo la verdad estoy más tranquilo con ella detenida que con ella en libertad. Dije, Dios mío, ¿a qué nos enfrentamos, no? Sí, de alguna manera todo lo que ocurrió ayer con Florencia, aquí con su abogado, con Guillermo Endy, es un resumen, una síntesis de lo que está pasando en esta causa, que es que todo el mundo tiene terror. Todo el mundo tiene miedo, obviamente no los investigadores, pero eso es lo que se está empezando a ver. Bien decía Sole recién, cuando Florencia le comunicamos, Florencia, te vas presa. Yo que he tenido muchos casos policiales en mi vida, Sole por supuesto su trayectoria periodística, pero en general la cárcel provoca terror. Como destino. Vos le decís a alguien, vas a perder tu libertad. Y por supuesto es como enfrentarte a la muerte. Trata de esconderse en el techo, pero no salir por esa puerta que la está esperando la policía. Lo lógico es quebrarse también. Yo me imagino que me vienen a detenerlo, me agarra un ataque de nervio, de llanto, de desesperación. Y sin embargo se fue. A mí me dio la sensación que su abogado le había advertido sobre que esto podía pasar. No sé si ustedes tienen la data vamos concreta. a ir desandándolo durante el programa, pero ellos lo tenían obviamente en el radar y obviamente tenían la intención de alguna manera protegerla a Florencia con la exposición. Esto era fundamental en la estrategia. Era una estrategia, te diría, casi de sobrevida. De sobrevida. No jurídica. Ayer decíamos, esto es un escalón distinto. Nosotros estamos acostumbrados al miedo a la cárcel y ellos tienen miedo no a la cárcel, tienen miedo a ser decapitados, a ser desmembrados, a ser torturados, a que esa tortura sea transmitida por un celular. Es otro escalón de locura y de violencia. Este caso, por todos lados, en todos los eslabones. Porque uno puede pensar esto con los sicarios, pero evidentemente, y por lo que nosotros empezamos a ver, de hablar, es como una banda que tenía un montón de pequeños roles. Claro. Un montón de satélites. Y en ese sentido, quizá la pregunta que les hago es recontra difícil, pero después de tantos años de recorrida en los policiales y vos, Sole, a la cabeza de noticieros, ¿le creyeron? Ahí diferimos en el equipo. Yo le creí. Claro. Yo creo que hay una parte que dice que es cierta y creo que hay mucho que calla. Esto creo, digo. No creo que ella tenga una postura más que mentirosa. Creo que hay partes de la historia que no se está contando porque lo que se empieza a ver también... Y la historia de por qué iba en el auto no cierra. No cierra. Ahora vamos a analizar en detalle lo que ella contaba. Pero acá hay un impacto que me parece que es una novedad absoluta. Están los narcos y hay gente común, ustedes me dirán, bueno, definamos gente común, pero digo gente que tiene ocupaciones, vidas ordinarias, normales, donde trabaja, donde estudia, pero que hace changas. Y en ese hacer changas quedan en el entorno, claro, son gente que vive en el barrio 1114, donde hay mucho narco, hay mucha más gente honesta ahí, pero hay mucho narco, que van contratando a gente... Claro, esos satélites que yo decía. Claro, para hacer trabajos que por ahí no tienen que ver con la venta de droga, no tienen que ver con recaudar, con mover dinero, que tiene que ver con lo que es el producto... Ni con matar a alguien en este caso. Ni con matar a alguien. Ni con matar a alguien, sino
che, necesito, como cualquier organización, un abogado, necesito un contador y necesito un albañil. Es difícil, pero es como si el Estado en la 1114 fuesen los narcos. Sí. Entonces, a partir de eso, bueno, me tenés que venir a buscar a las 3 de la mañana a tal dirección. No preguntes. No pregunto, te voy a buscar. Claro. Bueno, tenés que ir a limpiar esta casa. Claro. Hay sangre. Tenés que ir a cavar un preguntes. pozo, te sumo. El hombre que está detenido por cavar el pozo no es narco. No. Este detenido, Sí. que tiene 29 años, que lo agarraron porque salía Ariel con un Jiménez. auto de aplicación. Ariel Jiménez. Sí, Ariel Jiménez salía con un auto de aplicación de la casa del horror, la casa donde habían matado a 3 chicas. Él sale con una pala, sale con un parlante, porque habían llevado el parlante para que se escuchara música durante las torturas salvajes a las cuales sometieron a estas chicas, y la pala para cavar el pozo. Él, como si fuera una persona del común, ¿no?, que está involucrado en eso, porque lo es, se pide un auto de aplicación para volver a su domicilio, se lleva la pala. Cualquier narco destruiría todo eso, enterraría la pala junto a los cuerpos, no, porque su pala era su instrumento para otros trabajos que eran legales. Por eso lo que planteo es, acá hay gente que no tiene que ver con el narcotráfico, que va haciendo changas para los narcotraficantes. El que cavó el pozo es uno de ellos. Seguramente un narco, él no habrá preguntado, o sí, eso se verá, le dijo, mira, tenés que ir a tal casa a cavar un pozo. ¿Cuál es su expertise, de este hombre que cavó el pozo? Ocuparse de tareas que tienen que ver con la tierra, con el cuidado de los jardines. No es narco, ¿se entiende? No es narco. Y por eso él va, cava el pozo, lleva el parlante, que es lo que le piden. No lo estoy exculpando, que se entienda. Estamos tratando de entender la radiografía de cómo funcionó esto. Tipos muy sanguinarios, que venden droga, que no les importa nada, que tratan a las mujeres como cosas, como objetos, que las pueden eliminar y que se sirven de gente del común, que es la que está empezando a caer. Claro, a ver, nosotros ayer hablábamos, a mí por lo menos, y esto me hago cargo, quizás todos no tenemos la misma opinión en el equipo, pero yo no sentía que estaba hablando con una mujer que había torturado, matado, que había llevado un sicario. Sentía que estaba hablando con una mujer que le dicen, bueno, a las 3 de la mañana entra a este lugar y que no quede una prueba, y va y limpia. Como quien puede limpiar después de una fiesta, como quien puede limpiar, limpias la situación. Obviamente, a ver, lo digo nosotros, ¿yo limpiaría una pared con sangre? Y la respuesta es no. Claro. Pero asumimos o empezamos a entender que el gobierno ahí es el narcotráfico. Y que todas las personas están, así como el narcotráfico los termina protegiendo o brindando un dinero, a cambio hay un montón de cosas y no preguntes. Te sumo algo más. Lo que aparece del narco, en esta ausencia de Estado, es el narco como empleador. El narco como gran empleador, no solo para el que vende droga, para el que la transporta de un lugar a otro. De hecho, en esta causa, me decían los investigadores, nos sorprendimos porque durante la investigación descubrimos que la droga la trasladaban en colectivos de línea, hombres y mujeres que se suben con mochilas, llevan la droga, usan la SUBE, como cualquiera de nosotros, que va a trabajar, que va a estudiar, se suben. ¿Quién le va a inspeccionar la mochila? Pero lo que digo es gente común que por ahí está contratada para hacer esa tarea, obviamente que es un eslabón del narcotráfico, pero minúsculo, y que lleva la droga conviviendo con todos nosotros, haciendo una tarea y una vida absolutamente normal a los ojos de quienes los rodean. Así fue como se fue construyendo esta tragedia enorme, que es la pérdida de la vida de 3 chicos a mano de narcotraficantes, con la colaboración a sabiendas o desconocida de personas que fueron poniendo sus cosas y que son los primeros a los cuales la justicia te agarra. Tienen una participación también, porque la ley se presume conocida por todos, y el deslinde de responsabilidad penal es complejo. Y una pregunta que se abre, una pregunta que, obviamente, que vos no obviamente, por eso digo, ninguno de nosotros iría y limpiaría una pared con sangre, porque sabemos que estamos eliminando una prueba, pero con algo que me parece no menor. Esto salió mal, y cuando uno habla con gente del barrio, todos escuchamos el mismo testimonio. Chicos, esto pasa un montón. ¿Les extraña? Esto pasa un montón. Claro, probablemente este esquema funcionaba bien muchas veces y funcionó mal ahora, y nosotros nos estamos desayunando con un esquema que evidentemente se repite y que tiene que ver con le robaste a un narco, te metiste con la persona equivocada, te dio miedo a algo y dijiste que no, y sos eliminado, y quizás hay un sistema que hace que nosotros no nos enteremos nunca, nosotros y el Estado no se entere nunca. Sumale la atención mediática, porque vos lo sabés mejor que yo, porque te llegan todos los partes.
Y no digo iguales porque acá estamos hablando de una chica de 15 años explotada sexualmente o abusada desde los 12 o 13, estamos hablando de 2 chicas de 20, pero casos donde hay homicidios cuyas causas no se esclarecen y aparecen cuerpos. La verdad que el hecho de que esto haya concitado el interés del público, de las audiencias, como decimos, también me parece que fue lo que terminó de contribuir a que saliera mal para los responsables. Claro, si no eran 3, si era 1. Ahí está. Ahí, iba justo ahí, mira. Sí, si era una sola. Si era una sola. Esto lo hablamos con los investigadores. O un hombre. También. Un hombre de 35. Un hombre en lugar de 3, ¿eh? Porque la última vez que tuvimos un triple crimen de General Rodríguez. Fue el de General Rodríguez, que también estaba vinculado con narcos. Pero claro, pero había política y era más lógico que pero tuviera los 3 la cobertura cadáveres, que tuvo. uno al lado del otro, en un campo de General Rodríguez, iban necesariamente a llamar la atención de todo el mundo. Sí. Cuando uno hablaba con los investigadores sobre esto y preguntaba, bueno, si robaron droga, ¿robó una o robaron las 3? ¿Por qué? Porque uno piensa como lógica económica, que es la que tiene una organización criminal, es si hay una que te robó la droga, vas a eliminar a una porque es más fácil disimularlo. Obvio. Seguramente hubiéramos pasado largo todos de la noticia, no nos hubiéramos enterado. Claro. El factor de que hayan sido 3 es lo que por un lado lleva a pensar que los narcos tenían problemas con las 3, es una hipótesis, por supuesto. Y hizo que llamara la atención del público. También hubo otro elemento que llamó la atención del público, y no quiero dejar de destacarlo, que son los familiares de las víctimas, que se movieron mucho, que pusieron el cuerpo, que salieron a reclamar justicia. Esto quizás en otro caso no ocurría. No. Había una persona desaparecida y todos se quedaban callados. Sí, y acá hubo familias que salieron y que ponen la cara. Quiero que se entienda bien porque son las víctimas, pero para las familias algo vergonzante en el medio, ¿no? Entonces uno podría haber entendido que mantuvieran un perfil más bajo y gracias a Dios que no lo hicieron porque están ayudando a esclarecer este crimen, ¿no? Y porque pusieron el cuerpo, la cara y se les cerraban las puertas de la policía que no les tomaban la declaración e insistían y fueron a los medios y sostuvieron la presencia de los medios en un barrio muy complicado donde había un montón de intereses para que los cronistas se fueran. No, que no se entra. Porque de hecho la pasaron muy mal. Yo igual también otra cosa que ayer pensaba mientras realmente nos ocurre con este caso que rompe muchas normas, entonces estamos nosotros un poco entendiendo cómo es la dinámica ahora, por lo menos de la venta de droga a esta escala. Nos podemos sorprender nosotros, que somos periodistas, pero ¿qué pasa con la inteligencia en este país? Y cuando se habla de inteligencia uno piensa en carpetazos políticos. Ese es el mal uso de la inteligencia. La inteligencia en los países serios se utiliza para estas cosas. Sí, la inteligencia Muchachos, está cambiando el narcotráfico. No busques más al narco de 50 años que está sentado en el búnker. Claro. Busca a un pibe con una mochila, a un pibe que incluso es trader, ponele, que está con la computadora y que hace videos en redes sociales. Buscalo a él. Digo, ¿qué pasa con la inteligencia? ¿Para qué se usa la inteligencia si no es para esto? Pero Sole, Pequeño J, en teoría no salió del Perú, pero estaba en la Argentina. Todo sin prontuario. Y se fue a Uruguay y volvió a Uruguay. No tiene antecedentes ni penales, ni policiales en Perú, ni penales en la Argentina. Es una suerte de fantasma. Y está su cara en todos los medios nacionales, provinciales, digitales, y nadie lo puede encontrar y tiene 20 años. Sí, tardaron 3 días los investigadores en ponerse de acuerdo en el nombre, que no era ninguno de los nombres que circulaban. No. Era un fantasma, lo veníamos diciendo acá. Están buscando un fantasma. Pequeño J, preguntabas, ¿cómo se llama Pequeña J? Julio Valverde, sí. Julio Montana, Julio Noguera. Las J de Hansen. Al final no era, por supuesto, Julio, era Tony. Le decían J por Hansen, que era lo que lo diferenciaba de su padre y de su abuelo. Pero no tiene antecedentes y no estaba en el radar. Esto llama la atención. ¿Ninguno de los detenidos? No. Matías Orozco, que está siendo buscado también y que se cree que es quien, por un lado, habría estado en la casa del triple crimen, según una pericia de teléfonos celulares. Por otro lado, el trader. Es trader y creen que les blanqueaba... Que manejaba finanzas. Sí, agarraba la plata en efectivo que cobran los narcos todo el día y se las convertía en otra cosa para disimularla y ponerla en dólares. Pero tampoco estaba en el radar. Cuando uno hablaba con, y lo han hecho, doy fe, Javier Díaz, Cecilia y Lodovico, todos lo hemos hecho, digo, solo los de nuestro programa. Che, ¿ustedes lo conocen a Pequeño J? No lo tenemos al radar. La Policía Federal, Gendarmería, Policía de la Ciudad, Policía Bonaerense, ninguno lo conocía. Esto no nos había pasado en otros casos. Cuando se hablaba de Marco Antonio Estrada González, Marcos,
Lo conocía, la policía lo conocía. De hecho, se abrieron causas en aquel momento porque la policía lo encubría. Parte de la Policía Federal lo encubría en la Villa 1114. Era otra la envergadura del control territorial de Marco Antonio Estrada González respecto de Pequeño J, que en lo que coinciden todos con los que hablas es en que no es el líder de una organización del narcotráfico transnacional. Por supuesto, Mari, pero desde la política. En teoría la policía debió haber conocido, y cuando digo la policía lo digo en general, pero además es el hombre más buscado del país. La existencia de su banda, por eso hablo de la a su padre, que fue asesinado, a su abuelo, pero algo tendría que haber llegado, no estaba, pero no había inteligencia. Contaba un experto en criminalística peruano que primero comparás los pasaportes y te das cuenta que hay diferencias. Acá hay un problema con este pasaporte que tenemos. Y que él tiene comprobado el dato, es una persona muy seria, de que el pasaporte emitido por la República del Perú se expidió vía consulado argentino. Ah, bueno. Otro agujero negro. Eso no se hace sin connivencia. Sin dudas. Eso no se hace sin ponerla. Sí, por supuesto. Se van abriendo muchos capítulos de cuestiones que hay que investigar, ¿no? Alrededor de esto. Esperemos que no pase todo en el Fárrago. Hay un triple asesinato. Sí, claro. Por acá hay una nena que era abusada desde los 13 años, Lara, una de las víctimas. Hay gente que vivía de la prostitución. Hay primas que no se sabe si por ahí cayeron por ser parecidas o por estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. O Lara por ser hermana. Hay una economía floreciente alrededor del narcotráfico como empleador. Hay droga que va de la capital hacia la provincia de Buenos Aires. Todos hacen los giles, pero estaban vendiendo droga en la provincia. Hay muchas cosas. Lo documentó y sus entradas migratorias las mostraba ayer Nicolás Viñaski, que decía, che, pero entra a Uruguay, pero nunca salió de Argentina. Sale de Uruguay. A nadie le hace ruido. No entra nunca salió de Perú. Sí, bueno, ni hablar. Nunca salió de Perú. Nunca salió de Perú, pero lo teníamos acá. Gracias, Mari. Me quedo bien. Muchas gracias, Marina. Me quedo bien, gracias. Sí. Bueno, muy bien. Parte de todo lo que estamos viendo, parte de lo que vivimos ayer, a ver, lo que decíamos es, vamos a estar contándote qué nos pasó a nosotros durante esos 15 minutos de corte previos a la detención de Florencia.